Qué bueno, ¿qué tal, viewers? Vámonos rapidito con este primer video, el cual vamos a testar las primeras dos Power Methods y la primer Power Class en PHP, obviamente. Ok, tenemos la Power Class que se llama así, D-EHMAA o DEMA en English, y tenemos el objeto de esta clase con su método etiquetas y su método atributos. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta estas cositas nada más, que tenemos palabras reservadas para la función etiquetas y tenemos atributos activadores que se le nombré para la función atributos. ¿Y qué quiere decir estos atributos activadores? Quiere decir que dependiendo la etiqueta que vayas a crear, en este caso, bueno, siempre que quieras crear una etiqueta y quieres agregar atributos, siempre utilizando esta clase, obviamente directamente. Más adelante vamos a ver métodos más avanzados que esto no va a ser necesario, pero así es como inicia todo esto. Siempre que quieras crear atributos, vas a tener que activar la función de atributos ya sea con un ID o con una clase. Hablando de las etiquetas en general, o sea, cualquier etiqueta. Ya si quieres hacer etiquetas más específicas, por ejemplo una etiqueta len, vas a poder activarlos con ese atributo, porque básicamente siempre a la etiqueta len se le define un atributo rel. En el caso de las meta tags, puedes activarla ya sea con charset, que charset es el único atributo que tiene un tipo de las etiquetas meta, o con el atributo name, que casi siempre inician con name, y ya sea keywords, name, description, name, author, y ya le puedes agregar el atributo content, que ahorita te voy a enseñar cómo hacerlo. O otro tipo de etiqueta puede ser script, que utiliza el atributo src, o puedes agregarle type y después agregarle el atributo src. Y finalmente la etiqueta html, que la puedes activar los atributos con el atributo lamp, que pues es el único atributo que yo le he agregado a la etiqueta html y no le he agregado muchos más. Bueno, eso por parte de los atributos. Por las etiquetas tenemos tipo, etiqueta, atributos y contenido. Y en tipo tenemos normal y auto. Auto son las self closing tabs y normal pues las etiquetas normales. Vamos a iniciar poniendo un ejemplo de lo que sería una self closing tab. A source también nos puede servir para activar la etiqueta img. Vamos a utilizar ese ejemplo como primer paso para que veas de lo que estoy hablando. Entonces aquí activamos las self closing tabs y la etiqueta que vamos a definir va a ser la etiqueta img. Si yo dejo así esto, observa que es lo que vamos a tener acá en el navegador. Tenemos la etiqueta img, pero img pues no tiene ningún atributo. Para obtener un atributo, aquí tenemos que definirle que queremos agregar atributos con esa palabra clave. Y aquí podríamos utilizar la función atributos o no, pero si no lo utilizamos tendremos que agregar todo manualmente, como lo haremos con HTML. Por ejemplo, ponemos el espacio para que no se pegue con el nombre de la etiqueta a la hora de que la función etiquetas la genere, y podemos poner src, por ejemplo, comillas dobles, y pues aquí sería el path y el file.png, por ejemplo. Y como puedes ver, se le agrega el atributo a la etiqueta, pero pues esto sería muy manual, y lo que buscamos con estas funciones es automatizar lo más que se pueda todo esto, para con unas simples palabritas nos genere todo el HTML en automático. Entonces aquí podemos hacer uso de la función atributos que tenemos aquí abajo. Entonces voy a quitar esta función de aquí, y como puedes ver aquí tenemos el activador src.
Y en este caso, como es una imagen, pues lo correcto sería activarla con src, pero igual puedes activarla con cualquier otro atributo. Por ejemplo, podría activarla con el atributo id, y aquí defino el id, por ejemplo, my image. Y si yo guardo y actualizo, vemos que el id se le agrega a la etiqueta img, pero pues en este caso vamos a activarla con src, y aquí sería el path a la imagen, imagen p o jpg, por ejemplo. Y si actualizo acá, pues vemos que se le agrega el atributo. ¿Qué pasa si agrego un atributo que no se encuentre en la lista de los atributos activadores? Obviamente puedes crear cualquier atributo que quieras, pero siempre y cuando primero hayas activado con alguno de estos. Si por ejemplo inicio con content, vamos a poner por ejemplo un atributo que no esté en esa lista, content. ¿Qué pasa si yo hago aquí? Si yo refresco, ve que no me genera el atributo, porque estoy utilizando un atributo que debería crearlo después de haber activado la etiqueta con algún otro atributo, que será con uno de estos. Entonces si yo por ejemplo quisiera crear una etiqueta meta, antes de agregarle el content tendría que activarlo con name, por ejemplo, y aquí ponerle keywords, supongamos. Y pues los keywords son el atributo activador, y ya podría yo aquí agregarle ahora sí content, y el content pues sería la lista de keywords separados por coma, palabras. Y si yo actualizo aquí, pues vemos que ya me crea la etiqueta con su atributo name, y ahora sí ya me agrega el atributo content con los keywords. Bueno, eso es por el lado de las etiquetas autocerrables. Esta parte de los atributos funciona exactamente igual con las etiquetas normales, por ejemplo un div. Aquí el name pues es un atributo que no lo necesitamos, vamos a activarla con una clase, por ejemplo. Tenemos con class y le ponemos mydiv, por ejemplo, y pues este atributo ya no lo necesito. Bueno, pues te voy a mostrar que puedes agregarle también tantos atributos como quieras, por ejemplo un id, my id, y esto nos genera otra cosa aquí. Esta no es una etiqueta auto, esta es normal. Div es una etiqueta que lleva apertura y cierre. Entonces actualizo, y como puedes ver aquí ya tengo la clase y el id con mi div. Y pues para agregarle contenido utilizamos la palabra reservada o la clave contenido. Y aquí la desventaja que tenemos con estas funciones es que todavía no procesan arreglos. Entonces para procesar arreglos tendremos que agregar la función implode de PHP, y aquí ahora sí pasarle el arreglo. Por ejemplo, ahorita vamos a pasarle un arreglo de string soy un div. Vamos a agregarle aquí un espacio para que no se junten las palabras. Y si yo actualizo acá, pues ya me aparece ahí soy un div, mira. Y pues eso es todo por estas funciones. Así es como funciona, y ese es el resultado que deberías de tener al implementar todas las pruebas del template de la clase número 1. Bueno, entonces eso es todo por este video, y nos vemos en el siguiente video.